La documentación arquitectónica incluye muchas interpretaciones de la misma vista del edificio. Por ejemplo, para cada planta del edificio tendremos que generar un plano de construcción, un plano de falsos techos, un plano de acabados, un plano estructural, un plano de mobiliario, etc. Sin mencionar la comunicación con todas las profesiones con las que tendremos que colaborar: el ingeniero estructural, el ingeniero eléctrico, el consultor de instalaciones. Todos ellos necesitan diferentes documentos de nuestro proyecto. Archicad permite todo este flujo de trabajo de documentación con lo que llamamos vistas. Hasta ahora solo hemos utilizado una parte del navegador, la parte del mapa del proyecto. Activemos el navegador desplegable. Haga clic en el icono a la derecha del mapa del proyecto. Esta es la parte del mapa de vistas del navegador. Como puede ver, esta parte enumera diferentes carpetas de planos. Haga clic en 0.planta baja dentro de la carpeta Plantas Mobiliario. El plano de mobiliario de la planta baja se muestra al instante. ¿Pero en qué se diferencia de la planta que hemos estado viendo hasta ahora? Una diferencia obvia es que todos los marcadores de dimensión, alzados y secciones han desaparecido. Estos estaban en alguna capa que se ha desactivado al abrir la vista de la carpeta Plantas Mobiliario. Las capas son como los antiguos papeles vegetales superpuestos uno sobre otro. Si sacamos uno, dejará de verse. Los elementos que tienen características comunes, como los muros exteriores, paredes interiores, mobiliario, etc., deben colocarse en una capa común, de modo que su visibilidad pueda controlarse conjuntamente. La otra diferencia significativa es que las paredes se muestran con un relleno sólido. Hay 7 factores principales para una vista y se pueden configurar utilizando la barra de herramientas inferior. El primer factor es la escala del dibujo. Por ejemplo, los planos que se presentan a la administración para su aprobación tienen una escala más pequeña que la documentación de construcción. En Archicad, los objetos como las puertas, las ventanas u otros elementos personalizados son sensibles a la escala. Es decir, su representación 2D depende de la escala actual del dibujo. El segundo factor, la combinación de capas, determina qué capa se activa o desactiva para esa vista en particular. Aquí las combinaciones de capas se han configurado y nombrado de antemano. La que se usa en este caso se llama 11 plantas mobiliario. El tercer factor es la visualización de la estructura. Esta función nos permite mostrar los elementos constructivos de varias maneras dependiendo de cómo definamos los componentes de los elementos. Podemos elegir entre una de estas opciones: modelo completo, sin acabados, núcleo solamente y núcleo de los elementos de carga solamente. El cuarto factor es el conjunto de plumas. Podemos definir diferentes grosores de línea para los diferentes colores. El siguiente factor es la combinación de opciones de vista de modelo. Estas configuraciones controlan el comportamiento de los elementos de Archicad más allá de una simple activación o desactivación de la visibilidad. Estas combinaciones también fueron configuradas y nombradas por adelantado. El sexto factor es la sobreescritura gráfica. Con estas opciones podemos sobreescribir la representación de los elementos basados en ciertas propiedades. El último factor es el filtro de rehabilitación. Podemos proporcionar información visual sobre el estado de cada elemento en una etapa particular de un proyecto de rehabilitación. Una vista se define por estos factores, más el zoom actual, las dimensiones y algunos otros aspectos. En la barra de opciones rápidas en la parte inferior de la pantalla, puede cambiar esta configuración para la representación del proyecto actual. Haga clic en cualquiera de los botones y observe qué cambios ocurren en el plano de planta cuando se cambian las configuraciones. Tenga en cuenta que la configuración actual de las opciones rápidas no se guarda en las vistas de forma automática. Para ello, debe abrir el cuadro de diálogo de definiciones de vista. Abramos el navegador desplegable. Haga clic con el botón derecho del ratón en la vista 0, planta baja, de la carpeta Plantas Mobiliario y seleccione el comando Definiciones de vista. Aquí puede hacer clic en el botón Adquirir las definiciones actuales de la ventana. Tenga en cuenta que la configuración de la vista no solo se aplica a las plantas, también se puede utilizar para otros puntos de vista, como secciones, alzados, documentos 3D, detalles, etc. Aprenderemos cómo configurar todos los parámetros en formaciones más avanzadas. Haga clic en Cancelar para cerrar este cuadro de diálogo. Abra el menú Archivo y active el comando Cerrar proyecto.
En el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en No guardar.